Tema 16. La revelación y la fe. 16.1. Concepto teológico de revelación. 16.2. Hechos y palabras en el constituirse de la revelación. 16.3. Cristo, culmen y centro de la revelación. 16.4. La credibilidad de la revelación. 16.5. El acto de fe. 16.6. Inteligencia y voluntad en el acto de fe. 16.7. Transmisión de la revelación a través de la Iglesia. 16.8. Fe Iglesia. 16.1. Concepto teológico de revelación. De modo general, podemos afirmar que, en la concepción cristiana, la revelación es la autocomunicación y automanifestación personal de Dios al hombre. El concepto de revelación designa y unifica una realidad múltiple si se tienen en cuenta las formas en que Dios se ha comunicado a los hombres. Partiendo de cómo ha tenido lugar y es nombrada esa revelación en la Sagrada Escritura, y la manera en que ha sido comprendida y descrita en la tradición, en el magisterio y en la reflexión teológica a lo largo del tiempo, a la luz del Concilio Vaticano II en el que ha confluido el trabajo teológico y la enseñanza magisterial anterior, podemos explicitar completamente el concepto de revelación. Es la constitución dogmática de Divina Revelazione, más conocida como Constitución del Verbum, DV, la que trata de manera más amplia la naturaleza de la revelación. DV presenta la revelación como la manifestación que Dios hace de sí mismo y de sus planes de salvar al hombre, para que el hombre se haga partícipe de los bienes divinos, que superan totalmente la inteligencia humana, ver DV 6. En definitiva, se presenta como la autocomunicación de Dios al hombre. Sin embargo, la revelación no es una mera comunicación de un mensaje, sino un encuentro en el que Dios, movido por el amor, habla a un amigo e invita a entrar en su intimidad, ver DV2. Es el misterio de Dios que se presenta y fundamenta desde sí mismo a los hombres libérrimamente. Misterio de Dios que no es sino su vida íntima, trinitaria, manifestada por Cristo, a la cual los hombres tenemos acceso por el mismo Cristo en el Espíritu. No implica solamente, por tanto, la manifestación de algunos atributos de Dios como su voluntad y sabiduría, sino también el designio salvador de Dios. La revelación se presenta desde el principio en relación esencial con la salvación. El hombre es llamado a la intimidad misma de Dios, donde se verá transformado en su ser total, no solo en su inteligencia, haciéndose hijo de Dios. La revelación responde a un plan, una economía, que consta de palabras y hechos, intrínsecamente conexos entre sí, que manifiestan la bondad y sabiduría de Dios. Las obras que Dios realiza en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y las realidades que las palabras significan. A su vez, las palabras proclaman las obras y explican su misterio, DV2. Esta autocomunicación tiene su plenitud en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación, DV2. 16.2. Hechos y palabras en el constituirse de la revelación. Como ya se ha dicho, la revelación incluye palabras y hechos como elementos esenciales de la autocomunicación divina. No son dos realidades yuxtapuestas, sino que se dan intrínsecamente unidos entre sí en recíproca donación de significado. La complementariedad entre palabras y hechos da lugar a una única realidad, la revelación, que se presenta en su totalidad e interpela al hombre entero y no solo a su inteligencia o a su experiencia. Los puros hechos son opacos al observador si no van acompañados de la palabra. Veamos cómo se realiza esa mutua donación de significado. Si la palabra va antes del hecho, entonces es anuncio o profecía, en el caso de la revelación, de hechos salvadores. Dios mismo manifiesta por su profeta su plan respecto al hombre y el modo de realizarse. Si es una profecía, la eficacia infalible de la palabra de Dios tiene lugar en el futuro. Es el tiempo de la fe que se verá confirmada cuando el hecho se cumpla.
Si es un mandato o una exhortación, la palabra influye en el hecho y lo explica. No son mandatos tiránicos o exhortaciones arbitrarias, sino siempre hechos que, si el hombre los cumple, llevan a la salvación. B. Si va después del hecho, la palabra lo proclama, narra y explica. La proclamación del hecho es actividad propia de la fe y tiene lugar en contexto litúrgico. La narración interpreta y al mismo tiempo representa y hace presentes los hechos. Finalmente la palabra es explicación. Los hechos, desentraña su sentido y se dirige a la enseñanza al ponerse en relación con los oyentes. La complementariedad entre palabras y hechos hace que la palabra, al explicar el sentido de los hechos, les da el carácter universal. Los hechos muestran en acto la realidad de las palabras y las doctrinas, a las que aportan la significación concreta y viva de lo históricamente real. La teología ha descubierto que en la revelación, al tener lugar por medio de palabras y hechos intrínsecamente unidos, se da una analogía con los sacramentos, en los que también hay palabras y hechos que, unidos, realizan la salvación por la gracia. Por eso se habla del carácter sacramental de la revelación. Hay entre las palabras y los hechos una coherencia que, cuando se convierte en unidad, sirve para expresar el misterio de Dios. 16.3 Cristo, culmen y centro de la revelación. Después que Dios habló muchas veces y de muchas maneras a través de los profetas últimamente, en estos días nos habló por su Hijo, Hebreos 1:1-2. Este Hijo es el Verbo eterno enviado a los hombres para vivir entre ellos y manifestarles los secretos de Dios. Jesucristo, el Verbo hecho carne, habla palabras de Dios y lleva a cabo la obra de la salvación. A través de su vida, palabras y obras, y sobre todo su muerte y resurrección, y del envío del Espíritu Santo, Cristo completa la revelación y confirma la salvación del pecado y de la muerte. El Concilio Vaticano II en DV2 afirma que es al mismo tiempo mediador y plenitud de toda la revelación, es decir, revelador y revelación de Dios. Revelador, mediador de la revelación. Cristo es revelador de Dios, mediador perfecto de la revelación por ser Dios eterno y hombre perfecto. Él realiza las obras de Dios, habla de lo que ha visto, conoce a Dios y sabe lo que hay en el hombre. La mediación de Cristo es ya revelación del misterio íntimo de Dios, del Dios Trino. Revelación plena de Dios. El misterio de Dios es, principalmente, el misterio del Padre, Deus absconditus, a quien nadie vio jamás, Juan 1:18. Cristo revela al Padre en cuanto que es el Hijo, si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre, Juan 8:25, y el Verbo eterno, compárese, Juan 1:18. Él es la imagen, la palabra de Dios, palabra de amor que, desde dentro de la Trinidad, revela el misterio de Dios. Puntos fundamentales de la plenitud de la revelación en Cristo son la encarnación y la cruz y resurrección. A. La encarnación. En la encarnación del Verbo culmina la autocomunicación de Dios a los hombres. Al enviar a su Hijo para que asuma forma humana, Dios se revela como Padre a los hombres. La encarnación es la base de la revelación y la razón para creer en ella por ser la suprema comunicación de Dios a los hombres. Además, en Jesucristo se revela no solo el misterio de Dios sino también el misterio del hombre. Ver Gaudium et Spes 22, ilumina lo que, sin su revelación, en el hombre quedaría ignorado. Muestra al hombre su altísima vocación. B. La cruz y resurrección. La revelación salvífica de Dios tiene su momento culminante en la muerte y resurrección de Jesucristo, pero ¿cómo puede ser revelación de Dios lo más humillante? En el anonadamiento de Dios, Filipenses 2:5-11, se manifiesta el poder de Dios, que es tan grande que puede hacerse pequeño y vencer a la muerte. Dios puede más que la muerte. Pero sobre todo muestra el poder del amor a los hombres, y hasta dónde llega su solidaridad con la humanidad, hasta qué punto Dios ama a los hombres. La cruz revela la actuación plena de la filiación divina de Jesús que se entrega totalmente a la voluntad del Padre, a lo que el Padre responde con la resurrección en la que recibe la glorificación como Señor.
Como Señor, Cristo envía el Espíritu Santo a los hombres, a quienes por el mismo Espíritu da una participación en la vida misma de Dios. El envío del Espíritu Santo es inseparable del misterio pascual. Él es el perpetuo dador de sentido de la verdad del misterio de Cristo para la Iglesia. 16.4. La credibilidad de la revelación. Aunque el misterio no se puede expresar adecuadamente en la historia, no hay expresión creada de lo increado. Su entregarse en el tiempo tiene lugar a través de acontecimientos y de palabras que, al ser recibidos por el hombre, constituyen signos de credibilidad. La mera captación del acontecimiento no constituye prueba alguna de su credibilidad como misterio. Es necesario que en el acontecimiento se capte su carácter de signo de credibilidad. Para la credibilidad de la revelación, propiedad de la revelación por la que a través de signos ciertos aparece como realidad digna de ser creída, interesan sobre todo los signos personales porque la credibilidad no se dirige a un objeto, un documento, una tradición, sino a la persona que se ha expresado a través de esos medios. En general, se hace necesaria la credibilidad tanto del testigo como del testimonio. Siguiendo a la Tourelle, se podrían sistematizar los signos de credibilidad en dos grandes grupos: Cristo y la Iglesia. Los signos de Cristo y la Iglesia se presentan al hombre como milagro, hechos divinos que, mostrando luminosamente la omnipotencia y ciencia infinita de Dios, son signos certísimos y acomodados a la inteligencia de todos de la revelación divina. Concilio Vaticano I. Profecía, signo del cumplimiento de las Escrituras Sagradas, puede definirse, con el Concilio Vaticano I, como el milagro y santidad. Sin embargo, estos tres no se encuentran aisladamente, sino que se descubren concretamente realizados en Cristo y en la Iglesia. Cristo y la Iglesia son los dos grandes signos que iluminan y dan sentido a todos los signos particulares, los cuales proceden de ellos y a ellos conducen. Cristo es el signo definitivo de credibilidad de la revelación, ya que solo gracias a su referencia a Cristo los demás signos, motivos o razones se constituyen como tales. Con esto no se quiere negar que los demás signos particulares no tengan fuerza significativa propia, la tienen, pero han de conducir siempre al signo último, Jesucristo. En la persona de Cristo destacan su santidad, autoridad, sublimidad de su doctrina, cumplimiento de las profecías y milagros. El hecho más importante es la resurrección. La Iglesia, junto con Cristo y por su unión con Él, es calificada como el signo total, Cristo en la Iglesia. En ella encontramos los signos particulares de milagro, profecía, santidad, fecundidad, propagación, estabilidad, más las notas de la Iglesia. 16.5. El acto de fe. La fe es la virtud sobrenatural mediante la cual, impulsados y ayudados por la gracia de Dios, creemos que son verdaderas las cosas divinamente reveladas por Él, no por la verdad intrínseca de las cosas conocidas con la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que se revela, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Se trata del asentimiento y adhesión a Dios que se revela en Cristo. El hombre responde, no a un conocimiento indirecto de Dios que ha dejado su rastro en el cosmos y en la conciencia, sino a Dios que se comunica al hombre como un yo un tú, entregándose y pidiendo una respuesta, aunque el yo y el tú no se encuentren en el mismo plano. La fe, como acto y como vida, se caracteriza por algunas propiedades fundamentales. La fe es sobrenatural. Significa que la fe es siempre y necesariamente gracia y don de Dios, no el resultado de una conquista humana. Hay una imposibilidad absoluta de adquirir la fe por medios de las fuerzas naturales del hombre. La fe nunca es el resultado necesario de un proceso racional. El hombre puede recorrer el camino de la credibilidad y llegar a certezas morales. Pero la fe, en cuanto tal, le es dada. No viene de nosotros, es don de Dios. Libre. Significa que solo se cree si libremente se quiere creer. El hombre tras el pecado mantiene su libertad humana, aunque debilitada, pero no desaparece como afirmaba Lutero. Tiene la suficiente libertad para cooperar con la gracia que inclina al hombre a creer en Cristo, y puede también resistir a la gracia porque no es meramente pasivo.
El carácter libre de la fe no conduce al indiferentismo. Aunque el hombre solo cree si quiere, no es lo mismo creer que no creer. El creer o el rechazo de la fe son susceptibles de una valoración moral una vez que se cuenta con los elementos necesarios para acceder a Dios, conocimiento de la predicación, gracia de Dios, etc. Por tanto, la libertad de la fe no equivale a la libertad moral del creer, como si hacerlo no fuera indiferente y ajeno a cualquier juicio moral. Oscura. La fe es oscura porque el que cree no ha visto. Está estrechamente relacionada con la libertad que acompaña al asentimiento, y caracteriza a la forma propia de certeza que corresponde a la fe. Esta oscuridad puede ser entendida de dos formas. 1. La fe es oscura porque la verdad de su objeto no puede ser alcanzada ni por evidencia ni por demostración. 2. La fe es oscura, además, porque una vez alcanzado el objeto de fe, éste excede completamente la capacidad de la mente humana. La oscuridad de la fe solo puede ser provisional. Es la oscuridad de la hora que desaparecerá ante la claridad del después. Ahora vemos en un espejo y oscuramente, pero entonces veremos cara a cara. Cierta. La certeza, caracterizada por la indudabilidad, acompaña también necesariamente a la fe. Solamente se accede a la certeza que corresponde a la fe cuando tiene lugar el acto de creer. Se trata de la certeza propia de la fe, forma específica de certeza. Su fundamento es la autoridad infalible de Dios a quien no le es posible errar o engañar. Por este fundamento la certeza de la fe, así lo comenta Santo Tomás, es superior a la certeza del propio conocimiento. La verdad inmutable de Dios y la luz de la revelación son objetivamente un fundamento más sólido que el que pueda tener cualquier certeza humana. Pero desde una consideración subjetiva la certeza que resulta de la evidencia percibida por el sujeto es superior a la certeza de la fe. Por carecer de esta evidencia, al asentimiento de la fe no lo caracteriza el reposo, sino la tendencia a ver, a comprender. Fides quaerens intellectum. Esta tendencia viene después, no antes, de poseer la fe. Pero en todo caso la certeza de la fe es superior en firmeza, seguridad en la posesión de lo verdadero y plenitud en la adhesión, de tal forma que al que cree no le cabe la menor duda. 10.000 dificultades no hacen una sola duda, dice Neumann. La certeza de la fe, además, se ve confirmada con la práctica cristiana. Teologal. La fe cristiana establece una relación inmediata entre Dios que se revela y el hombre destinatario de la revelación que cree. Se trata de un acto religioso del hombre entero. Es una fe absoluta, porque asiente a la verdad de Dios por ser Él quien es. De ahí nacen la adhesión, el compromiso y la incondicionalidad de la fe. Eclesial 16:6. Inteligencia y voluntad en el acto de fe. Creer a Dios que se revela se traduce en un juicio que afirma la verdad de lo revelado. Hacer juicios es propio de la inteligencia, y por eso en el acto de fe la inteligencia interviene necesariamente y de forma insustituible. Concretamente, se puede afirmar que interviene en tres momentos. 1. Para entender la palabra que se le dirige. 2. Para juzgar la verosimilitud, la plausibilidad y credibilidad de lo que se le propone. 3. En el acto de fe, confesando la verdad de lo revelado, pronunciando el amén del asentimiento. Pero la fe no es solo asunto de la inteligencia. En el acto de fe interviene también, y esencialmente, la voluntad. No hay nada que me obligue a creer, y por tanto creo si quiero. La voluntad consiente a lo que la inteligencia conoce, y si no quiere creer, no cree. Sin embargo, no basta con querer para creer porque la fe es gracia, pero solo el que quiere creer acaba creyendo. La cooperación de inteligencia y voluntad para el acto de fe no tiene lugar a través de momentos sucesivos, sino mutuamente implicados y situados en la unidad del acto del entero ser personal. 16:7. Transmisión de la revelación a través de la Iglesia. La revelación y la salvación de Dios están destinadas a todos los hombres de todos los tiempos y lugares. Para que ese designio divino pudiera realizarse, los apóstoles entregaron a la Iglesia lo que ellos habían recibido de Cristo y del Espíritu Santo.
La Iglesia es, entonces, la que continúa la acción salvadora de Cristo. Su misión respecto a lo recibido consiste en conservarlo y transmitirlo fielmente hasta el final de los tiempos. La Iglesia tiene su origen en Dios, que la ha querido para llevar a cabo esta misión. Pero la Iglesia no transmite un objeto con el que tiene relación accidental, sino que transmite su propio ser, su esencial relación con Cristo y el Espíritu Santo, que son los que la hacen existir. Por tanto, a la Iglesia corresponde: 1. Conservar y transmitir el depósito de la fe. El Espíritu Santo asiste permanentemente a la Iglesia, no para revelarse, la revelación está completa después de la muerte del último apóstol, sino para que conserve intacta la fe apostólica hasta el fin de los tiempos y así la transmita. 2. Definir con autoridad y sin error su sentido correcto. Para ello la Iglesia ha sido dotada por Dios de un poder de discernimiento que le permite formular la fe revelada sin equivocarse, infalibilidad. Para llevar a cabo esta misión, Dios ha dispuesto medios capaces de conservar fielmente el depósito de la revelación: la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. La Sagrada Escritura es la revelación de Dios escrita bajo la asistencia del Espíritu Santo. La tradición es la transmisión oral y viva de la verdad revelada que, teniendo el inicio de los apóstoles, Sagrada Escritura y tradición están unidos y se comunican entre sí, de modo que la Iglesia no alcanza de la sola Sagrada Escritura su certeza sobre todas las cosas reveladas. Esta tradición que viene de los apóstoles progresa en la Iglesia bajo la asistencia del Espíritu Santo, DV 8, progreso que consiste en la comprensión de las realidades y palabras transmitidas. La inteligencia de la revelación se realiza en la Iglesia a través del magisterio, enseñanza de los sucesores de los apóstoles que tienen la misión de enseñar y dirigir al pueblo, y el sentido de la fe, cualidad del alma del sujeto al que la gracia confiere una capacidad de percibir la verdad y de discernir lo que se opone a ella. El oficio de interpretar y enseñar la revelación, escrita o transmitida, está confiado al magisterio de la Iglesia, el cual no es superior a la palabra de Dios, sino que sirve a esta conservándola, transmitiéndola e interpretándola auténticamente. Sagrada Escritura, tradición y magisterio están así unidos de tal forma que no pueden subsistir independientemente, y todos ellos juntos contribuyen a la salvación de las almas. 16.8. Fe Iglesia. La fe es un acto personal, pero no es un acto aislado. Por eso la presentación de la fe como acto personal necesita ser completada con la dimensión eclesial del creer. Creer es un acto eclesial. Es la persona la que cree, y es al mismo tiempo la Iglesia la que cree. Para que el acto de fe sea personal y eclesial al mismo tiempo es preciso que se dé una cierta identificación del sujeto creyente con la Iglesia. Esta identificación se puede identificar en dos momentos. 1. El creyente está en la Iglesia y de ella recibe el contenido y el modo de creer. 2. La Iglesia es la comunidad de los creyentes, communio fidelium. 1. El creyente en la Iglesia. El hombre no encuentra por sí mismo la revelación de Dios, sino que la recibe en el seno de la comunidad creyente que es la Iglesia, y en la Iglesia es donde confiesa su fe en esa revelación. Si la revelación se recibe en la Iglesia, la eclesialidad es una nota intrínseca a la fe del creyente individual. Así como Cristo es el mediador de la revelación divina, siendo Él mismo esa revelación, así también el acceso a la fe tiene lugar a través de la Iglesia, que es la esposa de Cristo, con quien comparte todo su ser Iglesia. La consecuencia de la necesaria mediación de la Iglesia es que la misma Iglesia interviene directamente en la forma cognoscitiva del sujeto como condición sine qua non del conocimiento personal. El auditus fidei tiene lugar in ecclesia et per ecclesiam. 2. La Iglesia communio fidelium. La Iglesia no es una pura realidad mística, sino realización histórica y expresión de la comunión de los creyentes. La eclesialidad del acto de fe significa que el sujeto debe hacer suya la fe de la Iglesia, y que esta fe se expresa y existe en el acto de fe de quien mantiene vivo su vínculo con la comunión.
Al vivir su fe, el creyente no solo construye su propia existencia, sino que al mismo tiempo edifica la Iglesia, de manera que el credo del individuo es el credo de la Iglesia, no el credo de creyentes aislados.